Sean bienvenidos a este nuevo podcast donde conoceremos más de los mitos y leyendas de Grecia. Comenzamos. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Grecia. El día de hoy les traigo el mito de Perséfone. Perséfone también es conocida como Core, quien es la diosa de la vendimia, de las cosechas y de la fertilidad. También Perséfone es conocida como la diosa del inframundo y es la que se encarga de llevar las maldiciones de los muertos a que éstas se cumplan en el más allá. Perséfone es hija del dios Zeus y de la diosa Deméter, quien es la diosa de la agricultura y de las cosechas. La historia comienza con el nombre porque aquí hay una interpretación que es que se puede interpretar el nombre de Perséfone como dos maneras. Número uno, como Persefata, quien es la que significa la que limpia el trigo, pero también se puede conocer como Persen Fontona, Persenfótone, que es la diosa de la muerte y del inframundo. Bueno, la historia de Perséfone es que ella era una mujer muy hermosa, era una semidiosa, la cual pues vivía con su madre Deméter fuera de los confines del Olimpo, pues que ella no quería, su madre no quería que ella fuera pues tomada por ninguno de los dioses. Y es entonces que ella tiene muchos pretendientes, como Hermes, el dios de la sabiduría y la inteligencia, Ares, el dios de la guerra, Apolo, el dios del trabajo y de la manufactura, y de Hefesto, el dios del fuego y las construcciones. Pero su madre siempre se negó a que estos dioses la tomaran y siempre pues no les permitía que ni se acercaran a ella. Pero un dios en específico llamado Hades, el dios del inframundo, vivía obsesionado con Perséfone. Es entonces que Hades le pide a Zeus permiso para casarse con ella. Zeus se lo otorga sin ningún problema, pero Deméter no iba a permitir que Hades se llevara a su hija al inframundo para gobernar. Entonces cuentan que en una ocasión Perséfone se encontraba con Atenea y con Artemisa, la diosa de los animales. Y entonces sucede que ella se encontraba con unas ninfas, se encontraban en una isla en Creta y sucede que Perséfone se encontraba recogiendo flores y de repente se escuchó un gran estruendo y la tierra se abrió y Hades secuestró a Perséfone raptándola pues en su carruaje y se la llevó para el inframundo.
En castigo, Atenea y Artemisa convirtieron a las ninfas en sirenas. Cuando se supo esto, Demeter se deprimió a tal punto que no le importó más las cosechas ni las tierras, y éstas se secaron y se volvieron estériles. De la depresión y el llanto que Demeter tenía, obligó prácticamente a las tierras a que se secaran. Fue entonces que uno de los dioses, llamado Hécate, le dijo a Demeter que hablara con el dios Helios, quien era el sol y que todo lo podía ver. Tras los llantos de Demeter, Helios se compadece y le dice lo que sucedió. Es entonces que Zeus comienza a recibir las quejas y las súplicas y la rabia de la gente por el hambre, ya que pues todas las tierras estaban estériles y secas. Y por el otro lado, los llantos de Demeter por su hija. Es entonces que Zeus le ordena a Hermes que vaya y tome a Perséfone y la devuelva con su madre. Hermes viaja al inframundo y luego de una dura negociación con Hades, logra que Perséfone quede libre. Pero Hades le dice a Hermes que la dejará libre siempre y cuando no consuma ningún alimento del inframundo. Efectivamente, Perséfone no había consumido ningún alimento, puesto que ella se encontraba muy deprimida por el secuestro en el que estaba. Pero Hades la engaña y le dice que si se come 6 semillas de granada, la dejará libre. Ella, creyendo esto, se las come, y es entonces que Hermes la lleva de vuelta con su madre. Pero al haber consumido las 6 semillas de granada, Hades le permitió a Perséfone quedarse 6 meses con su madre en la tierra, pero tiene que pasar con él 6 meses en el inframundo. Y es así como aparece el concepto de las 4 estaciones. Pues durante los 6 meses que Perséfone está en la tierra, es cuando existen las cosechas, cuando existen las vendimias, cuando existen los buenos climas. Pero cuando ella se va los 6 meses al Averno es cuando empiezan los fríos, los inviernos y pues las épocas en las que no se puede sembrar. Es así como pues se conoce la historia de Perséfone. Perséfone ha estado en varias historias más, como en la famosa historia de Perseo y Eurídice, en la cual ella queda pues enamorada de la música de Perseo y por el amor a su esposa, que ella es la que le ruega a Hades que la devuelva con él, pero ya todos sabemos cómo termina esta historia. También ella está incluida en la historia de Adonis, uno de los hombres más hermosos que existió, tanto así que la diosa Afrodita se enamoró de él, pero para que nadie se lo quitara, se lo encomendó a Perséfone en el inframundo. Pero Perséfone también se enamoró de Adonis y no se lo quiso devolver a la diosa Afrodita. Zeus solucionó este problema haciendo que Adonis pasara un tiempo cuando Perséfone estaba en el inframundo, Adonis se la pasara con Afrodita, y cuando Perséfone estaba en la tierra se la pasara con él. En muchas ocasiones a Perséfone se le retrata como una mujer hermosa semidesnuda, con cabello rojo, hermoso,
y con unos ojos muy, muy bellos, una mujer demasiado, demasiado perfecta y hermosa. Pero en otros también se le interpreta como si estuviera vistiendo una túnica negra y en su mano tiene o un cetro que la representa como la diosa del inframundo, o también como con una paca de heno en las manos que la representa como la diosa de los cultivos, o incluso con una pequeña caja que la interpretan como la que todo lo puede hacer y todo lo puede ver. Perséfone también aparece en la historia de los misterios eleusinos, los cuales narran que eran unas fiestas que se hacían cuando ella volvía del inframundo a la tierra y que luego con el tiempo se conoció como solsticio de verano, que es cuando se celebra que ella vuelve a la tierra luego de pasar los 6 meses en el Hades, y se hacen las celebraciones con fiestas de vendimia, de cosechas y de toda esta clase de celebraciones en honor a ella y a su madre Demeter. Perséfone representa muchas cosas en la historia de los libros y de la historia de los mitos y leyendas, tanto así que se menciona casi en todas las leyendas que existen, pues era una de las diosas más importantes, si bien no del Olimpo, sí de cómo ella era como un enlace entre los seres humanos y los dioses. Ella representa todo lo que se recierne a las mujeres, como la belleza, como la virtud, como la fertilidad. Y es una de las diosas más hermosas, incluso se dice que mucho más hermosa que Afrodita. Y es así como conocemos la historia de Perséfone, que se le conoce como el canto de Perséfone, ya que este es uno de los libros de uno de los poetas más importantes de la Grecia antigua. Hasta acá llega la historia del día de hoy. Los invito a que, si les gustan estas historias, me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast, en Facebook e Instagram como @HernánParraPodcast y en Twitter como Hernán P Podcast. Asimismo, también me pueden encontrar en Spotify como Hernán Parra, y en la sección de los podcasts encontrarán todo el contenido que tengo disponible. Los invito a un próximo capítulo de este podcast donde seguiremos conociendo más mitos y leyendas de Grecia.